Bueno, primero que nada, el saludo, gracias por recibirnos. Por ahí voy a pedir disculpas por mi emoción, porque estoy muy emocionado de que me tengan en cuenta por parte de una casa de estudios ya tan prestigiosa. A pesar de que lleva poquito tiempo, quizás ustedes no se dan cuenta, y está bueno que así sea porque son parte del paisaje, pero ya es muy prestigiosa. Nosotros con la banda tenemos la posibilidad de viajar mucho, de visitar lugares como La Rioja, San Juan, Mendoza, y ya se comenta de la Universidad de los Comechingones, y por ahí los amigos y la gente de la cultura quiere saber un poco más. Así que, bueno, para mí es un honor, y encima compartir con estas dos damas a las cuales yo admiro muchísimo, y Cholita Carrera de Migliosi, que es uno de los estandartes de mi biblioteca. Así que estoy muy feliz y emocionado de estar con ellos aquí. Así que, bueno, vamos a comenzar. En el año 2009, allá por mayo, junio del año 2009, me llega la posibilidad de ser el primer docente de la escuela Ranquel, donde se producía justamente en el año 2007, 2 años antes, la restitución de tierras al pueblo Nación Ranquel por parte del gobierno de la provincia de San Luis, con un hecho histórico. No hace falta que yo ahonde quizás mucho en eso, porque está toda la información en internet. Voy a ir rápido directamente a la experiencia personal, pero sí tengo que hacer la introducción de que fue en el año 2007, en 2 años, ya estaba todo listo para comenzar a trabajar. Estaba, acá les voy a mostrar. Obviamente que soy chuncanazo con esto, así que voy a tocar esa foto. Ruca Kimuy. Ahí sí, si vos me puedes dar una mano. Estaba todo listo. Esta es la primera foto de la escuela. Esa es la primera foto que yo saco. Ruca Kimuy. Ruca significa casa y Kimuy significa aprender o conocimiento. Tengo que hacer la aclaración de que la lengua ranquel no tiene por ahí la traducción exacta al español, ¿sí? No tiene por ahí el mismo, el sinónimo exacto, ¿está bien? Por eso sería la traducción quizás literal exacta, no existe, pero Kimuy es aprendizaje, conocimiento, saber, y Ruca es casa. Esta es la primera foto. Ahí está una partecita de la carpa donde se hizo el brindis de la inauguración, así que esta es la primera foto que sacamos con el profe Walter Azuoka, que fuimos los 2 compañeros. Así que esto data de ese día, aunque está el sol y las nubes, estaba bastante frío esa mañana de otoño. Así que, bueno, ya estábamos, ahí comenzábamos. Año 2009. Solamente teníamos 2, de acá puedo pasar. Ahí está Ruca Tremoy, el hospital, casa para estar sano. Tremoy sí es sano, el que está sano o el que está bien, ¿sí? Se le decía a los jóvenes Tremoy cuando estaban sanos para ir a la batalla, ¿sí? Si vos estabas Tremoy, eras un guerrero, directamente. Entonces, esta es la casa de la Ruca Tremoy, la casa para estar bien, el hospital. Esos 2 edificios, a 4 kilómetros estaban las viviendas, las rucas, ahí están las casas. Están a 4 kilómetros de esos 2 edificios que están a la entrada. El hospital y la escuela están enfrente, y 4 kilómetros están las viviendas, las rucas. Estas son las casas, ¿sí? Con un diseño muy particular entre la comunidad y los ingenieros y los arquitectos de vivienda del gobierno de la provincia. Se llegó a este diseño, que son casas que tienen 2 habitaciones, un baño, cocina, comedor y una sala de estar bastante grande, con la característica de que también tienen un hogar a leña, y por las inclemencias del tiempo principalmente. Sí. ¿Son parecidos a las tonterías que tenían antes? La idea es asemejar la copia de un toldo, más allá de que son materiales de primera, y que si nos fijamos, en la parte de las columnas están realizadas de material, son esta parte de acá arriba,
simulan las partes de los palos, de los troncos de los toldos. Y esta parte sería la parte de cuero de afuera, de hecho está pintada de color marrón. Y bueno, y tiene todas las guardas, las famosas y mal conocidas como guardas pampas, ¿sí? Y ahí empezamos con las aclaraciones que venimos hace años luchando con Pascuala, porque se llama Melí Curruf. ¿Conocen la guarda? A ver si hay alguna guardita por ahí. Ahí, bueno, esa es la bandera. Si podemos ver alguna acá en el hospital, ahí. Generalmente es una cruz similar a la de la Cruz Roja, pero no es una cruz que tenga que ver con un crucifijo, sino que es 4. Por eso el número sagrado para la cultura Ranquel era el número 4. Quiñé, Epú, Cla y Melí. 1, 2, 3 y 4. Y tiene que ver justamente, ahí está, gracias. Melí Curruf. Curruf es viento, ¿sí? Viento, y sería 4 vientos, ¿sí? Y ahí vamos a hacer una diferenciación y una aclaración. Es importante que lo sepamos, que no tiene nada que ver con la religión católica. Las culturas preexistentes, las culturas originarias, justamente eran, ¿qué eran? ¿En cuántos dioses creían? Claro, muy bien, politeístas, muy bien. Sí. ¿Dónde queda? Esto queda a 196 kilómetros de la ciudad capital de San Luis, en el departamento de Upuy, por la ruta 27 Cacique Huenchuil. Desde Fraga o desde Villa Mercedes les queda 120 kilómetros hacia el sur. Para ser más exacto, como entre Buena Esperanza y Batavia, ¿sí? Esta guarda es importantísima porque es la que va a marcar la vida y la cultura de los ranqueles, ¿sí? Melí Curruf, 4 vientos, 4 puntos cardinales, las 4 edades del hombre, las 4 estaciones del año, todo tiene que ver con el 4. ¿Sí? Por eso es tan importante cuando viene la conquista, cuando llega la conquista a América, cuando vienen bajando desde Buenos Aires con los querandíes y se los empieza a identificar como los indios pampas desde Buenos Aires para abajo. Recuerden que pampa significa en querandí llanura, ¿sí? Entonces, los querandíes, que eran indios domesticados y eran guías, venían bajando con la conquista, como todos saben, con el ejército de Julio Argentino Roca, que nunca vino Julio Argentino Roca, el que vino fue su hermano, ¿sí? Aquellos que han leído un poco más, ahondado un poco más en la historia, Julio Argentino Roca siempre estuvo en Buenos Aires y llegaba hasta los límites, y los que venían para acá eran los que tenían un poco más de coraje, y el que sí vino fue su hermano, obviamente siguiendo y acatando las órdenes de Julio Argentino Roca. Cuando vienen bajando, ¿cuál era el argumento? De que era una cruz, de que era un crucifijo. Por eso lo que tenemos que saber también es de que no es un crucifijo y no tiene nada que ver con una cuestión de una religión, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de la cosmogonía, ¿sí? El espacio y el tiempo en el que vivían. Me fui de lleno y no les dije que para contextualizarnos, para vivir la cultura de las culturas originarias, para vivir la vida y comprenderlas, tenemos que contextualizarnos en tiempo y espacio. Tenemos que hablar alrededor de unos 13.000 años, se calcula, ¿no, Pascuala? 13.000 años, de las 13, 14.000 años que ya habitaban culturas originarias en nuestro territorio, en lo que hoy llamamos territorio, y que obviamente ellos con todo derecho tienen ese dolorcito en el alma y que lo reclaman, incluso cuando por ahí desconocemos, quizás todos los latinos, la mayoría, el 80%, se calcula que entre el 70 y 80% de los latinos tenemos sangre de cultura originaria, porque si contamos que de la década del 50, con la llegada de los españoles y los italianos, antes ya había país, ya había gente, ya había... Entonces, yo soy tano, yo soy español, yo soy alemán, pero antes tenemos también nuestros abuelos y nuestros
padres los que nos dejaron de herencia estas sangres. Yo trabajé y trabajo con la cultura Ranquel y mi bisabuela es huarpe, de la zona de la laguna de Guanacache, así que estamos ahí siempre entrelazados, siempre entrelazados. Bueno, les comentaba que comenzamos a trabajar en el año 2009 y se nos presentó algo que fue fantástico, maravilloso, sin saber. La currícula, la estructura curricular era divina, fantástica. Los NAP, trabajamos con los NAP. ¿Alguien sabe? Núcleo de aprendizaje prioritario. ¿Sí? Trabajábamos con los NAP. Buenísimo, matemáticas, lengua. ¿Sí? Pero ¿qué hacíamos con historia? En la escuela. En la escuela, trabajábamos en la escuela. Pero ¿qué hacíamos con historia con el profe Walter? ¿Cómo trabajamos la historia? ¿Cómo trabajamos el tema de la lengua madre, que se le llama así, ¿sí? La lengua madre, ¿cómo se trabaja? Y ahí fue donde suceden estas cosas como la Universidad de los Comechingones. Nosotros planteamos esa situación al Ministerio de Educación y a los 2 meses ya estábamos trabajando en una estructura curricular, obviamente con profesionales idóneos en el tema, y se nos presentó un montón de trabajo y un montón de cosas mucho más interesantes de lo que nosotros planteábamos, porque había que aprender a hablar para poder enseñar, porque recuerden que estas personas vivían en Villa Mercedes, en Justo de Arac, vivía gente en Santa Rosa, acá en Santa Rosa del Conlara, en San Luis Capital, y obviamente lo único que quedaba de su cultura originaria eran algunos vestigios de memoria de sus abuelos y algunos apellidos, como el caso de Baigorria, como el caso de Escudero, que son apellidos que vienen de las culturas originarias, pero obviamente, principalmente los niños y los jóvenes, directamente desconocían, absolutamente, completamente desconocían que pertenecían a culturas originarias. Así que hacer el seguimiento, hacer un mapa de dónde estaban los chicos, dónde estaban esas personas, y después tratar de agregar a la estructura curricular, obviamente, los contenidos con las fechas, la cosmogonía, el calendario no es el mismo, el calendario de las culturas originarias no es el mismo que el calendario que utiliza la cultura occidental. Así que nosotros planteamos y nos dijeron, bueno, vamos a comenzar, desde el ministerio se llamó a la gente de La Pampa, que obviamente tiene mucha más experiencia y tiene mucha más historia en estas cuestiones. El INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, también nos ayudó muchísimo, pero al cambiar el calendario, era enero y estábamos dando clases, los maestros nos tuvimos que calzar las hojotas, la malla, guardarla, y ponerse las alpargatas y las bombachas y salir otra vez a la Ruca Quimuy a dar clases. ¿Por qué? Ahí paso a explicarles los del calendario. Sí. No, te preguntaba, ¿qué chicos van a esas escuelas? De la comunidad. Exactamente. Chicos que trajeron, entendí que era de Villa Mercedes, que habían llevado gente. Son solamente gente que son originarios, que tienen sangre originaria. No, es que la restitución de tierras, está buena la pregunta, porque yo les pido que por favor vayan preguntándome, porque todo esto quizás es muy nuevo para ustedes y está bueno de que lo vayan reconociendo. Las casas, la Ruca Quimuy y la Ruca Tremoy y las rucas, las viviendas son 20. Es parte de un proyecto de restitución de tierras del gobierno de la provincia para las culturas originarias, Ranquel y Huarpe. Solamente existían ellos y se juntaban, vamos a decirlo así, se reunían para las ceremonias. Exactamente. Bueno, ella es distinto. Sí, después voy a contarlo Pascuala. Ella es de la cultura huarpe, que está en el límite con San Juan, y yo estoy en la escuela Ranquel, que está en el límite, digamos, con La Pampa. ¿Sí? Cuando se avanza y se hace realidad el proyecto de restitución y ya es ley, ya no es más un proyecto y ya es una realidad, hay que reunir a esas familias y decirles, bueno,
acá están, estas sus tierras, vuelvan a sus lugares, porque ya había un pedido de muchos años de las culturas originarias de todo el país, de toda América Latina, de tener un espacio y su lugar. ¿Por qué se elige este lugar? Ahí está, porque también surge ¿por qué este lugar? Porque era el lugar donde se movía y donde vivían ellos. Rancul, Rancul es carrizal, pajonal, sendero. Voy a decir, ¿por qué sendero? No, porque eran tan grandes los huitrú, los caldenes y los algarrobos, que ellos se manejaban muy bien con los caballos y podían trasladarse con todas sus familias dentro de la selva del bosque nativo. Entonces, tengamos en cuenta otro aprendizaje, que los nombres de las culturas originarias no se los ponían ellos, te los ponen los otros, ¿sí? Recuerden de que los demás, a ese grupo de personas, los que se mueven en el monte, los ranculches, ¿sí? Por eso de ahí viene, y me voy un poquito para allá, pero por lo menos para que se entienda, de ahí viene el nombre Toba. Recuerden de que Toba es un desprestigio, no existe el nombre, no existen los Tobas como tales, existen los Com. Los Com tenían una costumbre que era afeitarse las cejas, como quien se pone un anillo o quien se pone un aro, para embellecerse, son cuestiones culturales. Ellos se afeitaban las cejas, y ¿saben qué significa Toba? Frentudo. Entonces, generalmente los que no te tienen mucho aprecio, que pueden ser otras culturas vecinas, o llegar incluso a ser enemigos, ¿qué les pusieron? Los Toba. Toba significa frentudo, pero no existe para ellos como nombre. La verdadera cultura es Com, ¿sí? Los famosos Com del Chaco, ¿sí? Por eso digo, los ranculches que vivían ahí, sus antepasados, ellos pidieron ese lugar, y obviamente que por suerte se pudo entregar esa zona. Cuenta alrededor de 68.000 hectáreas, tiene un espacio bastante importante y se está trabajando desde el año 2009 con animales, con vacunos, con ganado vacuno, con caballos criollos, y ahora también se está trabajando en la construcción del frigorífico, el frigorífico que también maneja la misma comunidad. Sí. Pero vos estás diciendo, entonces nosotros los conocemos como ranqueles por el nombre que le dio Exactamente. ¿Cómo se autodenominan ellos? No, en realidad nosotros, como veníamos diciendo recién, los querandíes, fíjate cómo vienen estas cuestiones de ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Los querandíes, cuando venían con la conquista, ¿sí? Por eso les pido que nos contextualicemos. El caballo, viaje, cuando veían las huellas y cuando los veían a lo lejos, decían pampa, pero pampa significa llanura, lo llano, lo recto, ¿sí? ¿Qué hizo la conquista? ¿Qué hizo el soldado? ¿Qué hizo el militar? Y eran todos indios pampas. Pero para ellos, entre ellos, están los ranculches, están los pehuenches, pehuen, pino, y che, gente, ¿no? Pehuenche, gente de los pinos, allá al sur de Mendoza, donde está San Rafael, General Alvear, toda esa zona eran muchos pinos ya cerca de la cordillera. Los pehuenches, los ranculches, los mapuches más al sur, que todos descienden, chicos, todos vienen de los araucanos de Chile, que eran los primeros que empezaron a cruzar desde allá para acá, ¿sí? Desde Chile cruzaban la cordillera y fueron algunos negociando y haciendo el trabajo de arrieros, de ganados, y se fueron quedando. Y así se fue armando las diferentes subculturas, ¿sí? Pehuenches, ranculches, mamulches, ¿sí? Mamul también sería una definición de ranculche, que mamul es monte, gente del monte, mamulches, ¿sí? Todo esto que yo les estoy diciendo, hay un diccionario, hay links, y yo les voy a dejar todo para que puedan después ustedes profundizar un poco más los contenidos. Sí. Sí. Yo viví en el sur un tiempo y allá están Los mapuches. ¿Puede ser que cada comunidad tenga una guarda distinta? Sí, en general, en realidad, muy bien. Cuando obviamente, no voy a hablar de los cacicazgos porque quizás se hace muy largo y puedo herir susceptibilidades, porque
cada comunidad tiene su cacique y son sus preferidos, ¿sí? De verdad, así como cada cual tiene su representante, como cada equipo tiene su capitán, bueno, ellos también tenían sus caciques. Y obviamente hay algunos que se destacaron mucho más que el resto, como por ejemplo el cacique Mariano Rosas, que fue ahijado de Rosas, ¿no? El cacique Painé Ward, que significa celeste, era morocho y de ojos celestes, por eso zorro celeste, Painé Ward, zorro y de ojos celestes. Y no, en realidad debe serlo porque recuerden de que ya en esa época, en el 1800, comienzan los negociados, los trueques, y los trueques no eran justamente por pocas cosas, era, no sé, 10 mulas, 10 yeguas, 10 potros, claro, carretas con hierba, ¿sí? Principalmente la hierba, los animales y el tabaco y la harina. Era importantísimo el negocio en aquella época, y obviamente también existía el trueque y el intercambio de mujeres, ¿sí? Por eso digo que nos tenemos que contextualizar. Esclavos, muy bien, los esclavos. La conversación, ¿quién con quién se comercializa? Los huarpes y los ranqueles, entre ellos también. Por ejemplo, de huarpes les brindaban los frutos de la tierra huarpe, a cambio de medicina, por ejemplo, que se encontraba en la tierra ranquel. Y viajaban siguiendo los cursos del agua. Por eso recorrían muchas distancias para hacer los trueques. Claro. La zona acá del dique Piscuyacu era una zona de trueques. Por eso cuando vinieron los colonizadores, hicieron una matanza de gente inocente, donde murieron niños, mujeres, porque era una zona de trueque, un comercio. Estaban todos ahí. Y estaban todos comerciando y ahí los atraparon. ¿Sí? Las fosas. No, 1800. No, por eso también para contextualizarnos, no estamos hablando, chicos, de algo prehistórico, ¿eh? No es algo prehistórico. Estamos hablando de 4 generaciones, 6 generaciones atrás, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos relatos que nos cuenta Pascuala los ha escuchado desde sus bisabuelos. No es algo que le vino por un libro. No existen los libros. Oralidad. Claro, y también vamos a eso. Vieron que yo les decía recién, hay tanto por hablar que me emociona y que por ahí me voy por las ramas, pero las lenguas originarias son ágrafas, falto de escritura. Por eso puedo escribirlo como yo lo interpreto. Si yo escribo con Q o con K, lo importante es que yo lea que diga com, ¿sí? Si digo curruf, que es viento, puedo escribir la C, la U, las 2 R's, la U y la B corta o la F. Curruf. O sea que vos escribís como queramos. Porque es ágrafa. Yo mientras que lo lea. Sí, las lenguas originarias. Pero lo importante es que lo pronuncies bien. Curruf. No es curruf. Curruf no es curruf. Cuando dijiste recorta, como sería en el alemán, que la recorta es un Claro, más grandoso. lo importante es que como yo escribo, si yo quiero escribir para un apunte, para estudiar, lo puedo escribir de cualquier manera, siempre y cuando yo lo pronuncie bien, ¿sí? A cualquiera de las lenguas originarias, porque son ágrafas, ¿sí? No tienen escritura, salvo este que tengo acá, pero esto es de ahora, ¿ves? Esto también se los voy a dejar, vocabularios del Rancul español, que está hecho por, bueno, Daniel Cabral y Nazareno Serraino. Daniel Bonito falleció hace poquito, también Daniel Canoé, también Germán Sí, Canoé. Germán sí sabía. Ellos trabajaron muchísimo en este diccionario y hoy tenemos la posibilidad de poder, como por ejemplo, conocer muchísimas palabras y poder incluso comprenderlos cuando algún día los visite algún lonco,
lonco es cabeza, cacique. Cuando los visite algún lonco, ustedes van a poder saludarlos. Mari Mari. Sí, Mari Mari es hola. Mari Mari. Com chalipam pu peñi. ¿Sí? Bienvenido a nuestra casa. Ahora bien, vuelvo a esta parte, ¿sí? Al siglo XXI. La casa de aprender teníamos con el profe Walter. ¿Cómo hacíamos con los actos escolares? ¿Cómo hacíamos para desprendernos de lo que nosotros habíamos aprendido? ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para saludar a la bandera? Todo fue cambiado para bien. ¿Cómo hacíamos para desprendernos de los niños formados, de todas las cuestiones que nosotros hemos aprendido en la escuela, de esa información que nos viene de la cultura occidental? ¿Cómo hacíamos, Cholita, para trabajar en la escuela? ¿Sabes el problemón que teníamos? Es decir, bueno, los chicos, entonces empezamos principalmente a sentarnos en semicírculos. ¿Sí? Fue lo primero que hicimos, semicírculo. Bueno, el protagonismo de todos, de la comunidad, principalmente en la escuela. Así que las mamás y los papás tenían protagonismo en la escuela. Sin libro de amonestaciones. No podés tener chicos, obviamente, sancionados. Y cuando llegas a una escuela con esas cuestiones y cuando uno viene con tanta información metida y machacada, ¿sabes el miedo que teníamos? No decir, ¿qué hago si uno se porta mal? ¿Qué hago si se paran arriba de las mesas y caminan? Pero nos olvidamos, claro, de que los chicos iban a la escuela con sus padres. ¿Quién se porta mal que si va tu mamá a la escuela? Así que ahí comenzó esta historia de la Ruca Kimuy, la casa de aprender en la comunidad, en el pueblo Nación Ranquel, y fue algo maravilloso hasta el año 2014, que, bueno, por una cuestión, quizás ustedes cuando comiencen a trabajar en las escuelas rurales, que estoy seguro que necesitamos equipos para gente que trabaje en el campo, cada 4 años te viene el nombramiento o quizás te trasladan. Así que estuvimos desde el año 2009 hasta el año 2013 y ahora estoy trabajando en la escuela de Carolina, la Carolina y el Trapiche. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna idea, algo que para mí falta un montonazo, pero yo quiero dejarle espacio y quiero escuchar a la Cholita y a la Pascuala. Sí. A ver, ¿qué tal? Sí. Nada, gracias por estar acá. Por favor. Yo entendí mal, o los programas de estudio, los usos, las costumbres, la patria, llamémosle así, Muy bien. son de la patria Ranquel, llamémosle. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago. Entonces la pregunta es a un tema muy actual, Sí. sin entrar en la divergencia política. Sí, sí. Entonces, sí existe la nación mapuche, sí existe una nación con su idiosincrasia. Claro. Y no necesariamente tiene que respetar los valores patrios argentinos o cómo. Santiago, es muy bueno tu análisis porque por eso se llama nación, pueblo, nación Ranquel. Porque tiene su propia idiosincrasia, por así decirlo, dentro de la nación, tiene sus propios contenidos, más allá de los obligatorios para que, en este caso, el estudiante tenga aprobado, por ejemplo, el secundario. Tiene que cumplir con cierta currícula, ¿sí? Matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, pero en ciencias sociales se hace la salvedad de los contenidos, por ejemplo, los cacicazgos, así como nosotros aprendemos las presidencias, y también dentro de la nación tienen la propia jurisdicción, ellos. ¿Sí? Ahora bien, también Santiago es bueno que se sepa esto. Cada nación tiene su propia idiosincrasia siempre y cuando cada gobierno se las reconozca y les restituya las tierras, como ha sucedido acá. Porque eso es importantísimo que también se reconozca. ¿Me entienden? No sé si está pasando esto en el Chaco porque yo lo viví personalmente, a mí nadie me lo contó, por eso ahí aprendí también esto de los COM, vinieron los chorotes, los mocovíes, los chiriguanos, a plantear por qué a ellos no les sucedía lo que sucede acá en San Luis. Bueno, es una cuestión ya donde entra a jugarlos, ahí donde comparto con vos, hay que hilar fino estas cuestiones políticas,
porque es también una responsabilidad del Estado la restitución de las tierras a las culturas originarias. Sí. Hernán. Himno nacional argentino. Sí, ¿Los ranqueles lo cantan? sí, se canta y también se saluda a la bandera ranquel en idioma originario. Entonces, perdón, se consideran argentinos. Sí, absolutamente. Claro, me Ellos, parece que no sé si la pregunta, si yo lo interpreto como que va, cuál es el tema de la diversidad cultural y el respeto por el otro. El otro es la cultura ranquel para nosotros, Ujú. pero también ellos hacia nosotros. Sí, Me parece que esto exactamente. Es interrogante. Es tan importante, que sería tan bonito que a medida de que vaya pasando el tiempo, ustedes puedan hacer una visita y se sientan cómo los reciben, cómo los van a... ya estoy tirando ideas para hacer un viaje. Cómo los van a... Julio, es como un ejercicio de reconocimiento. Muy de las bien, culturas. claro, es como un ejercicio de reconocimiento. Chicos, es esta cuestión de desprendernos de estas cosas que están marcadas a fuego y de que el indio tiene que venir con una flecha a caballo, ¿viste? Y es un indio, ¿sí? ¿Saben? Nos costó y hasta la vez, porque esto es muy nuevito, lleva apenas unos años. Iba a la escuela de Córdoba a visitarnos y por favor, porque ustedes van a ser profesionales en el área, ese trabajo previo de las docentes que tiene que estar, ¿no? Llegaban los chicos del secundario, estoy hablando, de nivel medio. ¿Cómo se dice computadora? Y si hubiese habido computadora seguramente tuviese alguna traducción, pero no es responsabilidad del estudiante. ¿Y cómo se dice colectivo? ¿Y cómo digo, cómo hacemos? ¿Y a qué hora aparecen con las boleadoras y nos van a corretear? Esas cuestiones es un ejercicio de empezar a reconocer al otro en su espacio y de reconocer su cultura, porque ese argentino que está ahí tiene un ancestro que está hace un poquito más de años que nosotros acá. Sí. Yo quería saber qué población tiene esa escuela. ¿Cuánta gente? Tiene alrededor de 68, 75 personas porque ha habido unos nacimientos ahora este último tiempo. Sí, creo que están pisando entre los 90 porque también hubo gente, obviamente, a raíz de estas cuestiones de que se fue buscando y haciendo la investigación, también hay gente de La Pampa viviendo, porque recuerden de que las naciones preexistentes, las culturas originarias, no reconocen divisiones políticas, ¿sí? Para ellos sí, yo nací en La Pampa, pero soy descendiente de Ranquel, ¿sí? Entonces, ahora bien, elijo vivir en La Pampa porque ya tengo mi vida social realizada ahí, elijo vivir en Neuquén, elijo vivir en Mendoza, pero soy ranquel. Entonces también, ¿qué hizo el Estado? Recibió a aquellos ranqueles, ranculches, que necesitaban o deseaban vivir ahí en la comunidad. Sí, amigo. ¿Cómo se celebra el Año Nuevo Ranquel? Porque estableció en el 2001. Muy bien, muy buena pregunta. Y ya termino, Cholito, ya termino. Tenemos sin dibujitos, sin nada. Lo voy a explicar muy rápidamente y creo que ya lo he explicado muchas veces, entonces estoy muy afilado en el tema. Las lunas duran 7 días, ¿sí? Toda la luna en el universo dura 7 días. Tenemos 4 lunas al mes, son 7 por 4, 28. El año ranculche tiene 13 meses lunares solares de 28 días cada uno. Si sumamos, nos da 364 días y un día de reflexión que sería el 23 de junio, que es el Huetri Pantú. Huetri Pantú, vuelve el sol. Es la noche más larga del año, por eso ellos creían que no iba a volver el sol. Y se festejaba más al amanecer que a la noche, como hacemos nosotros. Se festejaba cuando volvía el sol. Por eso se está despierto toda la noche alrededor del fuego, esperando el sol. Y es una noche de reflexión, no de jolgorio, porque viene transmitido de generación en generación, esperando el sol. A eso me refiero contextualizar. Nosotros sí sabemos que va a amanecer, pero ellos no lo comprendían desde ese lugar. Y pedían a Antú, que es el sol, que volviera. Y pedían a través de la reflexión, de pensar y de también, claro, repensarse qué puedo mejorar, qué puedo hacer bien,
cómo estoy comportándome con el grupo, ¿sí? Ellos tenían la idea de familia del grupo de personas que vivían en la comunidad, y cuando salía el sol a las 5:30, 6 de la mañana, que sale el sol, el 23 de junio, se festeja. El 23 de junio se festeja. 13 días lunares solares, hombre, mujer, por eso la dualidad de las culturas originarias. El sol y la luna, ¿sí? El hombre y la mujer, y el día y la noche. Por eso, 13 días lunares solares, 364 días, y nos permite el año de reflexión. ¿Qué es lo que tiene el calendario Ranculche, el calendario originario? Que no tiene error. Por eso, el compadre en el Vaticano, ¿cómo se llamaba el papa que hizo el calendario? Gregorio. Don Gregorio, ellos lo critican porque dice que hizo el calendario en un sótano. ¿Cómo hace un calendario sin mirar el cielo? Sin mirar las estrellas. Es un calendario exacto. Si vos naciste un día martes, tu cumpleaños va a ser eternamente el día martes, porque no tiene falla, porque es lunar y solar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O lo expliqué muy rápido? No, se entiende. ¿Cuántos días, 28 días. Tenés 4 lunas en el mes, de 7 días cada una. Tenés 13 meses de 28 días. Y lo dice clarito el embarazo. El embarazo lo dice clarito. Muy bien, Cholita. El embarazo lo dice clarito. 13 meses de 28 días. ¿Qué pasa? Con el calendario gregoriano se mueven las potencias del mundo, entonces nos tenemos que adaptar a él. Pero si nosotros escribimos, bueno, en la escuela está escrito el calendario en uno de las pizarras, y es exacto. Tu cumpleaños cae siempre el mismo día, los fines de semana, está todo exacto. Porque al no tener falla, porque son 13 meses, nosotros al tener 12 meses tenemos que poner el año bisiesto cada 4 años y empieza a dar error. Entonces, ¿Sí? hay ese 29 de febrero es para arreglar el error. Exactamente. Para regar un banco, parece. Es un inventito para arreglar el error y las bolsas comerciales del mundo. Sí, amigo. Del originario, ¿no? De la que Sí. Bien. Los descendientes, ahora el pueblo originario, ¿tiene descendientes de cada uno de su linaje? Sí, en el caso de la cultura ranquel de San Luis, están los descendientes de Painewar, que sería la parte de Mariano Rosas, que sería Waikiner, ¿sí? Waikiner, zorro cazador de leones, sería digamos como el abuelo de ellos, y Baigorria, Manuel Baigorria, la otra comunidad. Baigorrita, el famoso Baigorrita, ¿sí? Ellos son los dos que están en el sur. De esos 90 que hay actuales, hay descendientes de... Exactamente. Y a la vez están los que han venido de La Pampa, que son también descendientes de Mariano Rosas. ¿Sí? ¿Algo más? Yo me quedaría toda la noche. Si quieren, después volvemos. Muchas gracias, muchas gracias. Estás afilado, ¿eh? Quiero decir algo más. Yo, para despedirme, yo estudié en el Instituto Universitario Nacional de Arte, me recibí hice la licenciatura en folclore, pero folclore como ciencia, como hablamos siempre con Cholita, porque interpretamos el folclore como bailar, no, el folclore como ciencia, como ciencia de la investigación, y lamentablemente lo charlábamos recién con la señora rectora, en el Instituto Universitario Nacional de Arte, fui formado con el folclore que nos llega a través de los medios, ¿sí? No tuve la posibilidad de tener este espacio de investigación, así que aprovechenlo. Estoy muy feliz de que esto suceda en San Luis. Tuve que venir a aprender del folclore de mi lugar y para mejorar, obviamente, los contenidos con estos gloriosos personajes que tenemos aquí en San Luis, pero que no los pude aprender en la universidad. Entonces, disfrútenlo ustedes y aprovechemos la Cholita Carrera. Gracias.